lo mismo. Tenemos la producción, la difusión, el transporte y la eliminación. La producción metabólica de CO2 es aproximadamente 200 mililitros por minuto. Y el transporte del mismo se realiza en solución, que va a depender de la presión arterial de CO2 y por el coeficiente de solubilidad, el 5%, principalmente como bicarbonato, menos del 1% como ácido carbónico y el resto como compuestos carbaminos. Compuestos carbaminos principalmente es la unión del dióxido de carbono, en realidad el protón del dióxido de carbono, a la hemoglobina. Bueno, este gráfico está un poquito interesante y es un poco aplicado, se puede aplicar un poco a lo nuestro. En ordenadas muestra el CO2 y en abscisa el volumen eliminado, y se va viendo cómo incrementa este volumen eliminado con el incremento de porcentaje de circulación extracorpórea. Esto nos permite estimar, digamos, el CO2 expirado nos va a permitir estimar la perfusión pulmonar. De forma cualitativa, por ejemplo, en el RCP, recuerden el protocolo de RCP, que dice que tenemos que hacer masajes hasta llegar a determinada presión, hasta determinado entidal de CO2. O, por ejemplo, la utilización directamente del entidal de CO2. O sea, recuerden que muchas veces en quirófano es muy común escuchar, le cayó el entidal, le cayó el gasto. No es tan así, pero bueno, eso ya es tema para otra clase, digamos. Y de forma cuantitativa, por ejemplo, a través de las técnicas de reinhalación parcial como la capnografía volumétrica, la cual nos permite estimar los volúmenes pulmonares, volúmenes y capacidades pulmonares, y a través de ecuación de Fick modificada podemos estimar también el gasto cardíaco. La difusión del CO2 básicamente no se va a modificar por el coeficiente de difusibilidad ni el espesor de la membrana, porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, pero sí se va a afectar por la disminución del área de intercambio, por ejemplo en zonas colapsadas o disminución del parénquima, y en alteraciones del delta P, digamos, hipohiperventilación. La eliminación del CO2 básicamente se da a través de la ventilación alveolar. O sea que el CO2 es un excelente indicador de ventilación alveolar. Trastornos que nos dificulten la ventilación alveolar, como trastornos de la bomba muscular, trastornos neuromusculares, cualquiera sean, enfermedades obstructivas, alteraciones del control central, ya sea estructurales, ejemplo un ACV hemorrágico, farmacológicos, intoxicación con opioides o benzodiazepinas, y alteraciones de la ventilación-perfusión van a hacer que la ventilación alveolar no sea efectiva y nos produzcan un incremento de la CO2 arterial. Este gráfico está interesante. Lo más importante de esto es el gráfico de la izquierda muestra la presión alveolar de CO2 con respecto a la ventilación alveolar. Fíjense que cuando aumenta la ventilación alveolar baja el CO2, o sea que es el principal método de eliminación. Y el gráfico de la derecha, el celestito, fíjense que una relación ventilación-perfusión de 1 o cercana a 1 a la normalidad se mantiene dentro de parámetros normales, pero cuando nos vamos hacia efecto Shunt o hacia efecto espacio muerto, se va a producir un incremento de la CO2 arterial. Este es un mapa conceptual de la cinética del CO2, la producción, transporte y eliminación, que me pareció interesante, está bueno, bastante resumido. Y nos deja un concepto fundamental que en pacientes que nosotros realizamos habitualmente, por ahí es preferible tenerlos un poco más hipercápnicos que hipocápnicos, ya que la hipocapnia disminuye el aporte tisular de oxígeno, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la liberación hacia los tejidos periféricos, con un efecto de aumento de pH. Y ya pasamos al análisis de los trastornos ácido-base respiratorios. ¿Hay alguna duda con respecto al CO2? ¿Alguna pregunta? Por ahí con esto fui más rápido, pero para centrarme, digamos, en lo más importante. No, bárbaro. Listo, genial. Bueno, mucho de esto seguramente ya lo vieron con Belén, pero bueno, si hay algo que es reiterativo me dicen y lo pasamos. El análisis de los trastornos ácido-base, cualquiera sean, ya sean respiratorios o metabólicos, me pareció interesante esta forma de analizarlo,
a mí me resulta bastante práctica, en 6 pasos. El paso 1 es el análisis del pH, de determinar si el paciente se encuentra eufémico, acidémico o alcalémico. El segundo paso es determinar el trastorno primario, ya sea respiratorio o metabólico. El tercer paso es ver la compensación, si es adecuada, si hay compensación o no, y si hay algún trastorno concomitante al trastorno primario. Paso 4, anion gap y anion gap corregido. El 5, bicarbonato corregido y delta-delta. Y el paso 6 es si el pH es normal, si hay algún trastorno o no. Por ejemplo, hay trastornos mixto opuestos en los cuales se equilibra el pH, digamos, por un efecto de una acidosis y una alcalosis sobreimpuesta. Sobre todo en los trastornos respiratorios nos vamos a centrar en los primeros 3/4 pasos. El paso 5, sobre todo para acidosis metabólicas, para ver la presencia de otros trastornos metabólicos concomitantes. Por ejemplo, se puede ver si hay una acidosis metabólica con anion gap elevado, se tiene sobreimpuesta una acidosis metabólica sin anion gap elevado o una alcalosis metabólica. Esto ya seguramente lo vieron con Belén. El primer paso es determinar el pH, ya sabemos los valores de pH, 735, 745, si es mayor alcalemia, si es menor acidemia. Mayor a 7,55 alcalemia severa y menor a 7,10, 7,15, de acuerdo a donde se lea, acidemia severa. El paso 2 es determinar el trastorno primario. Si tenemos un pH en alcalemia, con un aumento del bicarbonato, vamos a decir que es un trastorno metabólico. En cambio, si hay una disminución del CO2, va a ser un trastorno respiratorio. Si el pH es menor a 7,35, o sea, tenemos una acidemia con un aumento de CO2, el trastorno primario va a ser respiratorio, y si tenemos una disminución del bicarbonato, el trastorno primario va a ser metabólico. Y ahora vamos a la parte más complicada. Compensación y trastornos concomitantes. Lo que es acidosis metabólica y alcalosis metabólica ya se dio en la clase correspondiente, así que no lo voy a nombrar. Si tienen alguna duda de esto y quieren que volvamos, lo explico, pero vamos a centrarnos en lo respiratorio. Bien. El paso 3, tenemos que ver la compensación y los trastornos concomitantes. En una acidosis respiratoria, acuérdense que los trastornos metabólicos, nosotros lo que hacíamos era ver la CO2 esperada, a ver si era mayor o menor a la medida, y en cuanto a eso nos podía llegar a decir si teníamos un trastorno respiratorio concomitante. Bueno, en este caso es exactamente igual, pero con el bicarbonato. O sea, lo que nosotros podemos hacer a través de esta formulita o a través de tablitas, que se las voy a mostrar un poquito más adelante, es estimar el CO2 esperado, el bicarbonato esperado para esa CO2. En trastornos agudos, la forma fácil, acá tenemos la fórmula, y lo podemos hacer con esa fórmula, pero es, si es una acidosis, para los chicos de primero, la compensación del bicarbonato, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Aumentar. Exactamente, va a aumentar, ¿sí? Por eso tenemos acá el más, digamos, y no el menos. O sea que con esta formulita lo podemos calcular, o si no, una forma fácil es que en los trastornos agudos, cada 10 milímetros de mercurio de incremento de la CO2, se produce un incremento de 1 miliequivalente de bicarbonato. Esa es la compensación para el trastorno agudo. Para el trastorno crónico va de 3,5 a 4. Fíjense este factor. 3,5 a 4 por cada 10 milímetros de mercurio. Bien, si el bicarbonato medido es igual al esperado, estamos en rango, decimos que tenemos un trastorno de acidosis respiratoria primaria compensada adecuadamente. En cambio, si el bicarbonato medido es menor al esperado, hay algo que nos está bajando el bicarbonato aparte de la acidosis respiratoria, o sea que tenemos una acidosis metabólica. Y si el bicarbonato medido es mayor al bicarbonato esperado, tenemos un trastorno aparte de la acidosis respiratoria que nos está incrementando
ese bicarbonato. O sea que el incremento es mayor que la compensación que tendría que tener para ese trastorno, sea agudo o crónico. O sea que eso nos va a estar diciendo que a su vez, aparte de la acidosis respiratoria, vamos a tener una alcalosis metabólica. ¿Quedó claro esto? Sí. Bárbaro. Bueno, este es medio un choclazo, pero bueno, lo voy a explicar directamente con este gráfico. Para el diagnóstico, digamos, de estos trastornos es muy importante el pH, el bicarbonato, el dióxido de carbono y la historia clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si es agudo o es crónico. Por eso tenemos estas curvitas construidas acá. Fíjense, en relación del bicarbonato y la PCO2. Este sería el incremento para la crónica, y este sería el incremento para la aguda. Cuando vemos un trastorno respiratorio tenemos que calcular las dos, aguda y crónica, y ver que se encuentre en rango, digamos, el bicarbonato esperado. Cuando se acerca a la aguda, un trastorno respiratorio agudo, ya sea acidosis o alcalosis. Cuando se acerca a la crónica, es un trastorno respiratorio crónico. ¿Se entiende? El problema es cuando nosotros construimos ese rango de compensación aguda y crónica y el bicarbonato esperado nos queda en el medio. Ahí, ¿qué puede ser? Ahí pueden presentarse tres situaciones diferentes, que esto es lo que hace que los trastornos respiratorios sean un poco más complejos que los metabólicos, sobre todo si no conocemos la historia del paciente. Fíjense. Una crónica reagudizada. Exactamente, esa es una de las posibilidades. La posibilidad que nombraste vos, Nati, es, fíjense, el gráfico C. Sobre una crónica, ¿sí?, incrementa el CO2. Si sobre un trastorno crónico, una acidosis crónica, incrementa el CO2, fíjate, sin cambios prácticamente de bicarbonato, esto nos va a estar hablando de una reagudización de un trastorno respiratorio crónico, ¿sí? A su vez, ¿por qué otra causa? Fíjense, la curva del crónico, cae el bicarbonato, solamente, sin modificaciones del CO2. Entonces, si sobre un trastorno crónico cae el bicarbonato sin modificación de CO2, eso quiere decir que tenemos a una acidosis respiratoria crónica sobreimpuesta una acidosis metabólica. Y en el último ejemplo, el trastorno agudo, la curva de trastorno agudo, fíjense que se produce un incremento del bicarbonato sin modificación de CO2. O sea que sobre una acidosis respiratoria aguda tenemos sobreimpuesta una alcalosis metabólica. Exactamente. ¿Se entendió esto? O sea, por esto es importante para el diagnóstico de todos estos tipos de trastorno y para cualquier otro tipo de patología, el tener en cuenta la historia clínica. O sea, nosotros vamos a ver que si es un paciente EPOC, ese paciente va a tener una acidosis respiratoria crónica. Si es un paciente con una reagudización asmática, probablemente sea aguda. ¿Sí? Porque si nos encontramos con este punto en el medio, solo, aislado, no vamos a saber si es o una acidosis metabólica sobreimpuesta, o una reagudización de una crónica, o una alcalosis metabólica sobre una acidosis respiratoria aguda. ¿Quedó claro esto? Es medio complicado, esto es el más rollo, digamos, de toda la clase. Sí, se entendió bien. Bien, sigo entonces. Bueno, y con la alcalosis metabólica, no me voy a detener mucho, ¿sí? Acá tenemos los factores de las fórmulas para determinar el bicarbonato esperado, para ese trastorno de alcalosis respiratoria, ya sea aguda o crónica. Lo mismo, hay que construir un intervalo entre agudo y crónico y ver dónde estamos. Si se aproxima al agudo, se aproxima al crónico, y si está en el medio, es la misma situación que en la anterior. Este grafiquito que explicamos recién. Seguimos, este es el choclazo, que tiene las formulitas, y ahí todo lo que le dije en texto. Y bueno, hay otra forma de ver la compensación de los trastornos y los trastornos concomitantes, que es el cálculo del pH respiratorio esperado y el cálculo del exceso de bases, pero como a nosotros ya nos viene calculado el exceso de bases, estas dos cosas, digamos, las voy a pasar de largo, quedan en la clase por si alguien quiere curiosear después.
Y bueno, este cuadrito está muy bueno, la verdad. Fíjense, para sus libretitas de R1, tiene todo, digamos. El diagnóstico del trastorno primario, el cálculo de la respuesta compensadora y, fíjense, acá te dice qué pasa con cada situación. Si la CO2 esperada es mayor que la CO2 calculada, para un trastorno metabólico o para un trastorno respiratorio. Esto está bárbaro, la verdad. Como ayuda a memoria. El cuarto paso es el cálculo del anion gap. El anion gap, siempre que se encuentre incrementado, nos va a hablar de una acidosis metabólica, anion gap elevado. Ese es el único concepto que voy a dejar de esto porque se tiene que haber visto en la clase con Belén. Bueno, un factor de corrección es la albúmina. Acuérdense que en pacientes hipoalbuminémicos puede ocurrir que tengamos un paciente con una acidosis metabólica aparentemente abnormal y cuando lo corregimos por el factor de la albúmina nos da que es una acidosis metabólica GAP elevada. Esto también va a la cuestión de trastornos metabólicos, o sea que no lo voy a nombrar. Bueno, y básicamente si el pH es normal, si hay algún trastorno, y sí, puede haber algún trastorno. Lo que hay que mirar básicamente en este tipo de situaciones, el que el pH está normal, la CO2 y el bicarbonato están relativamente normales, es el exceso de bases, cuando se va de rango, digamos, siempre nos habla de una anomalía metabólica, el exceso de bases. Depende del lugar donde ustedes lean, puede ser más menos 4 o más menos 2. Yo el lugar que leí nombraba más menos 4. Y otra forma de detectar estos trastornos es mediante el anion gap. Como les dije, siempre que hay anion gap elevado, hay un trastorno de acidosis metabólica anion gap elevado. Y ahora pasamos a los trastornos propiamente dichos, acidosis y alcalosis respiratoria. ¿Tienen alguna duda con los pasos del análisis del medio interno? ¿Quieren preguntar algo? No, joya. Listo. Seguimos, acidosis respiratoria. Bueno, la etiología de la acidosis respiratoria es básicamente un incremento del CO2. Este CO2 se va a disociar y va a producir bicarbonato y protón, ¿sí? Y esto va a aumentar, va a disminuir el pH, digamos, y aumentar los hidrogeniones, va a generar una acidosis. El control ventilatorio habitualmente está dado por los niveles de CO2. Fíjense en este gráfico cómo incrementa la ventilación en relación a los incrementos de la CO2. Produciéndose con el oxígeno a partir de caídas menores a 60 milímetros de mercurio. En trastornos crónicos se pierde la sensibilidad al dióxido de carbono para la ventilación, por lo cual la ventilación alveolar va a estar determinada básicamente por los niveles de oxígeno. Esto es importante en este tipo de trastornos crónicos, ya que la oxigenoterapia terapéutica, por ejemplo, en un paciente POC reagudizado, puede disminuir el driving respiratorio de ese paciente y puede agravar aún más la acidosis respiratoria. Las causas clínicas de hipercapnia, como ya nombramos anteriormente, básicamente son una alteración en la ventilación, ya sea por trastornos neurológicos, funcionales, dolor, farmacológico, trastornos de la ventilación-perfusión y aumento de la producción de CO2, fiebre, nutrición parenteral, nutrición enteral, con alto contenido de hidratos de carbono. Bueno, todas estas son las causas, no las voy a nombrar. Y bueno, la compensación, que es lo que ya más o menos vimos, en una acidosis respiratoria aguda, la compensación es un aumento de un miliequivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de elevación de la CO2. Y en los trastornos renales, en los trastornos respiratorios crónicos, es un incremento de 3,5 a 4 de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de elevación de la CO2. Los trastornos respiratorios tienen una característica, sobre todo los agudos, es que tienen una muy mala adaptación, porque prácticamente no hay buffers extracelulares que amortiguen los cambios de pH. ¿Por qué? Porque no puede amortiguar, el principal buffer extracelular es el bicarbonato, y el bicarbonato no puede amortiguar a priori el incremento de la CO2. O sea que el principal buffer en situaciones agudas
son las proteínas intracelulares y la albúmina. Por eso hay una respuesta bastante mala a los trastornos agudos. En cambio, a partir del tercer a quinto día, la respuesta comienza a mejorar con eliminación de hidrogeniones y producción de bicarbonato de nuevo, que eso sí llega a compensar bastante bien los trastornos respiratorios crónicos, tolerando pacientes niveles de presión arterial de CO2 de hasta 80, siempre y cuando la elevación sea progresiva y crónica. Los síntomas principales de la acidosis respiratoria son cefalea, visión borrosa, esto es importante, la hipertensión endocraniana. Acuérdense que una de las maniobras para bajar la presión endocraniana es la hiperventilación, ¿sí? Arritmias, vasodilatación periférica y depresión miocárdica. Estos son los síntomas más prevalentes. Este Choclasso nombra todo, absolutamente todos los síntomas de una acidosis severa y los va dividiendo. Hay unos que son más frecuentes en acidosis metabólica y otros más frecuentes en acidosis respiratoria. El diagnóstico básicamente lo vamos a hacer con la historia clínica, como ya nombramos, el pH y la PCO2 y el bicarbonato. Una disminución de pH con un incremento de CO2 y de bicarbonato, de CO2 principalmente y de bicarbonato compensatorio, nos va a hablar de una acidosis respiratoria. Bueno, y acá tenemos 3 ejemplos que son más o menos lo que vimos hoy. No importa, esto lo pueden leer después. Este es el mismo cuadrito que vimos hoy. Y el tratamiento básicamente es el tratamiento de la patología de base desencadenante de este trastorno, ya sean broncodilatadores, corticoides, oxigenoterapia, o, por ejemplo, en caso de una acidosis respiratoria aguda por intoxicación farmacológica, reversión de esas drogas. O sea que sería el tratamiento de la patología de base más el soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, de acuerdo al caso. Por ejemplo, un EPOC puede responder al BNI siempre y cuando tenga indicación de BNI. En caso de que haya un fracaso respiratorio, descompensación hemodinámica, se va a requerir ventilación mecánica. La terapia con bicarbonato no se encuentra recomendada, y en los pacientes con una acidosis respiratoria crónica se sugiere evitar los sedantes y evitar la ventilación, durante la ventilación mecánica, evitar los descensos bruscos de CO2, ya que podemos pasar al paciente de una acidosis respiratoria a una alcalosis respiratoria. Porque los niveles de CO2 que maneja son otros, digamos, el organismo está habituado a otros niveles, no los fisiológicos. O sea que no hay que emperrarnos en bajarle la CO2 a 40 a ese tipo de paciente. Bueno, esto es una explicación de por qué no hay que utilizar bicarbonato en la acidosis respiratoria. Y bueno, tenemos un caso clínico. Bueno, alguno de los chicos de primero que se ofrezca o de segundo para ir analizándolo. Yo no tengo problema, Brian. Bueno, dale, vamos con Laucha entonces. Varón de 55 años, antecedentes personales, diabetes tratada con metformina, hipertensión con enalapril y dislipemia con estatinas. Es un paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica por presentar un síndrome de distrés respiratorio del adulto. El laboratorio es el siguiente, no hay grandes anormalidades, a excepción de una glucemia 320 y una urea de creatinina y medio border. Pasamos la gasometría arterial. Bien. pH 730. Bien, el paso 1. ¿Qué es esto, Laucha? Una acidemia. Una acidemia. Una acidemia, perfecto. Bien. Paso 2. Dijimos que vamos a determinar el trastorno primario. ¿Qué te parece que es esto y por qué? Y parecería una acidosis respiratoria, porque tiene un aumento del CO2 y el bicarbonato está bajo, así que por el momento habría que ver el bicarbonato esperado, pero me tiraría más a una acidosis respiratoria, ¿no? Obvio. Bien, bárbaro. O sea que el primer paso, acidemia; segundo paso, respiratoria.
Son sencillos los casos, es más o menos que vayamos analizando paso por paso. ¿Y el tercer paso, te acordás cuál era? Era estimar el bicarbonato esperado. Exactamente, ver la compensación y la presencia o ausencia de trastornos concomitantes. Vamos a avanzar. El paso 1, como bien dijiste, es una acidemia, pH menor a 7,35. Paso 2 es respiratoria, porque tiene una CO2 de 67. Y el paso 3, acá el machetito al costado, acá lo podemos ver, ¿sí? El bicarbonato medido es de 27. El bicarbonato esperado por un trastorno agudo es de 26,7 y el bicarbonato esperado por un trastorno crónico es de 33,45. O sea que, ¿a qué conclusión puede llegar Laucha con esto? O sea, como que está bastante bien compensado. Exactamente, es una acidosis respiratoria correctamente compensada por el momento y es aguda. Claro, porque ¿Sí? no tenía nada crónico en las comorbilidades. Exactamente. Es un Quizás si paciente este que... paciente hubiera sido EPOC, por ahí podríamos decir que le falta compensar. Sí, exactamente. O si el valor se encontrara, por ejemplo, como dijimos, en el medio, sea 30 bicarbonato. ¿Se entiende? El bicarbonato medio sea 30 y el esperado 26. Y el esperado agudo 26 y el esperado crónico 33. Ahí te ponen una disyuntiva que es la que les expliqué más atrás con el gráfico. Pero en este caso está bastante claro que es una acidosis respiratoria aguda correctamente compensada. Bien. Y bueno, acá está el otro análisis para los curiosos, como les dije, el cálculo de pH respiratorio esperado y el cálculo de exceso de bases. Y el cuarto paso, que era el cálculo del anion gap, lo calculamos al anion gap y vemos que el anion gap normal es de 10, o sea que podemos decir que no tenemos un componente de acidosis metabólica gap elevado. Bien, seguimos. Y la alcalosis respiratoria, bueno, pH mayor a 7,45, PC2 menor a 35 y bicarbonato disminuido como respuesta compensatoria. Bien. Alcalosis respiratoria aguda, una respuesta compensatoria es el paso de los iones, los protones intracelulares al exterior, combinándose con bicarbonato. Pero, bueno, es poco eficaz. Acuérdense lo que les dije, los trastornos agudos respiratorios, ya sea alcalosis o acidosis, tienen una compensación bastante mala. Son poco tolerados. Y este cuadrito machete, que después lo vamos a poner en el caso clínico, es una disminución de 2 a 3 miliequivalentes de bicarbonato por cada descenso de 10 milímetros de mercurio de CO2. Este es un ejemplo, vamos a pasar. Alcalosis crónica, lo mismo, va a tener una respuesta compensadora renal que va a ser mucho más eficiente y va a ser tolerada este tipo de trastorno. Y la disminución del bicarbonato, ¿sí?, asciende a... ¿Sí? ¿Alguien habló? Pensé que alguien me había preguntado algo. La disminución de bicarbonato asciende a 4 o 5 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la CO2. Estas son todas las causas. Los síntomas fundamentales: mareo, síncope, arritmias ventriculares y supraventriculares, hipocalcemia, esto es lo que va a generar la tetania, esos movimientos, esos espasmos carpopedales, vasoconstricción periférica, disminución de la entrega de oxígeno hacia los tejidos periféricos e hipoperfusión cerebral. Todos estos son los síntomas, lo mismo que hice con la acidosis, todos desarrollados. Que los quiera leer, los lee, pero los más importantes son estos. El diagnóstico se va a realizar a través de un incremento de pH, una alcalemia con disminución de CO2 más importante y de bicarbonato compensatorio de acuerdo a si es crónico o agudo. Y siempre, 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 recuerden, quiero que les quede este concepto, miren la historia clínica para evitar confusiones. Este es otro ejemplo, que lo pueden leer. Bueno, el tratamiento generalmente no requiere de tratamientos la alcalosis en sí, per se. Sí requiere tratamiento el trastorno que la está generando. Y vamos al último, que es un casito clínico. A ver, Nati, lo vamos a hacer juntos. Vale. ¿Estás ahí? ¿Vale? Vamos. Mujer, 40 años, sin antecedentes patológicos.
Ingresa a unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica en contexto de un posoperatorio por meningioma parietal. A las 3 horas de ingresada se intenta realizar la extubación, quedando la paciente hemodinámicamente estable, con Glasgow 15, ventilación con presión soporte de 8 centímetros de agua, taquipneica, frecuencia de 25 por minuto. Pasamos, esta es la gasometría arterial, y bueno, vamos a analizarlo. Bueno, tiene una alcalosis. Exactamente, paso 1, determinar si es acidosis o alcalosis, es una alcalosis, perfecto. Paso 2, ¿te acuerdas cuál era? Sí, ver el dióxido de carbono. Bien, ver el trastorno primario. Y ¿Cuál como te el parece? dióxido de carbono está bajo, pienso que puede ser respiratorio, el bicarbonato está normal. Bien, perfecto. La CO2 está por debajo de los niveles normales, o sea que podemos decir que es una alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato se encuentra disminuido, que podemos suponer que esto se produce como una respuesta compensatoria, digamos, al trastorno de alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Bien, pasamos. Paso 1, alcalemia, como dijiste. Paso 2, respiratoria por la CO2. Y el paso 3 es calcular, ¿te acordás? El bicarbonato esperado para ese trastorno respiratorio. Y como es agudo, pienso que va a bajar 2 por cada 10 que baje la PCO2. Exactamente. Fíjate, el bicarbonato medio es exactamente igual al bicarbonato esperado para agudo. O sea que podemos decir que es una alcalosis respiratoria aguda. Esta es una paciente en la cual se plantea la extubación, se trata de realizar la extubación, la paciente siente disconfort por el tubo, ¿sí? Y esto hace que genere un incremento de la ventilación alveolar que le hace desencadenar una alcalosis respiratoria aguda. O sea, con la extubación de la paciente y la reversión de todas las drogas que tenía hechas, el trastorno, digamos, pasó, digamos, o sea, resolvió. O sea, no se tuvo que tratar la decalosis per se, sí se trató este incremento de la ventilación provocado por el disconfort que le generaba la intubación orotraqueal de la paciente. Bien, terminamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? No, bárbaro, re clara. Muy bien, Brian. Excelente la clase. Bueno, me